El desierto no era un lugar para viajar solo. Todos lo sabían. El viento no perdonaba. El sol no tenía misericordia, y las dunas cambiaban como si fueran criaturas vivas, tragándose caminos, rastros y esperanzas. Pero Elías no había elegido el desierto. Simplemente era el único camino que le quedaba. Cabalgaba desde el amanecer del día anterior. Su caballo, un animal viejo pero resistente llamado Sombra, avanzaba con lentitud calculada, como si conociera los pasos necesarios para no ser reclamado por la arena ardiente. Elías llevaba consigo lo mínimo: una cantimplora medio llena, un pequeño cuchillo, una manta y el recuerdo de lo que había dejado atrás. Un pueblo donde su nombre se había vuelto un susurro incómodo que todos preferían olvidar. El cielo estaba despejado cuando comenzó. Un murmullo primero, como si la arena susurrara secretos entre sus granos. Luego, el horizonte se volvió oscuro, no como cuando llega la noche, sino como si la tierra hubiera decidido levantarse contra el cielo. Sombra resopló inquieto. Elías detuvo el paso y miró hacia adelante, intentando calcular si podía rodear la tormenta. Pero el desierto no da opciones. La tormenta ya había elegido su camino. El viento llegó de golpe, primero seco, caliente como una mano que empuja, luego más fuerte, como si el aire mismo quisiera arrancarle la piel. La arena golpeaba su rostro, sus ojos, su boca. Elías intentó cubrirse con la manta, pero la fuerza del viento lo derribó contra la arena. Sombra relinchó desesperado. Elías trató de sujetar las riendas, pero el viento se las llevó, y el caballo, ciego por la arena, corrió en dirección opuesta. El sonido de los cascos se perdió casi de inmediato. Elías quedó solo, sin protección, bajo una furia que no era humana. Intentó avanzar, gateando, buscando alguna formación rocosa, una sombra, una depresión en la tierra. No encontró nada. El sol había desaparecido tras la nube de arena, pero aún así la temperatura era sofocante. La manta se convirtió en un trapo inútil, pesado de polvo. La ropa, en vez de protegerlo, retenía el calor como un horno. Sabía lo que ocurriría si seguía así. El calor lo consumiría desde adentro. Su respiración era áspera, su garganta ardía, su piel comenzaba a quemarse bajo la combinación de abrasión y fuego solar. Con la mente nublada por el dolor y la necesidad desesperada de sobrevivir, se despojó de la camisa, luego del cinturón, luego de todo lo que hacía que su cuerpo se sintiera más pesado, atrapado, condenado. Se quedó solo con la piel, la arena y el viento. No recordaría después cuánto tiempo siguió avanzando, si fueron minutos o horas. Era como si caminara dentro de una pesadilla despierta, sin dirección, sin pensamiento. La tormenta parecía reír, rugir, silbar mensajes que él no quería escuchar. Finalmente sus fuerzas lo abandonaron. Sus piernas cedieron primero. Luego sus manos se aflojaron contra la arena caliente. Cayó boca abajo, sintiendo cómo la arena se alineaba con su piel como si quisiera moldearlo, reclamarlo, cubrirlo, absorberlo. El mundo se volvió un silencio extraño. Ya no escuchaba el viento. Ya no sentía el ardor. Solo quedaba un pulso lento, como un tambor lejano, como si su corazón estuviera a punto de negociar su despedida. Antes de perder la conciencia, Elías pensó, no en su pasado ni en lo que había hecho, ni en lo que había dejado, sino en algo mucho más simple. Tal vez aquí termina todo. Pero el desierto no lo había traído hasta allí para morir. Lo encontrarían horas después con la piel marcada por el sol, la espalda cubierta de cicatrices antiguas y la respiración débil, como si fuera una criatura nacida de la misma tierra que lo casi reclamó. Y quienes lo encontrarían no serían hombres, serían mujeres apaches, y lo mirarían con temor, asombro, como si lo que yacía frente a ellas no fuera humano, sino una bestia devuelta por el desierto. El desierto, pese a su silencio, siempre tenía ojos. Aquella tarde, después de la tormenta, el viento aún arrastraba finas líneas de arena que se movían como corrientes de humo sobre las dunas. La luz del sol regresaba lentamente, revelando formas y rastros que antes estaban ocultos. Entre esos rastros se encontraba el cuerpo de Elías, tendido medio cubierto por la arena, como si la tierra hubiera empezado a enterrarlo por cuenta propia. Muy cerca caminaba un grupo de mujeres apaches. No eran viajeras comunes, eran cazadoras. Se movían ligeras, en silencio, siguiendo huellas que la mayoría de los ojos humanos jamás podría distinguir. Ellas no buscaban presas grandes, sino saber qué había cambiado en su tierra tras la tormenta. El desierto era como un libro abierto para ellas, y cada grano de arena tenía algo que decir. La primera en ver algo extraño fue Nayala, la más joven y de vista más aguda del grupo. Se detuvo de súbito, levantando una mano para señalar y hacer que todas frenaran. No había necesidad de palabras. El silencio era parte de su lengua. «Ahí», murmuró, inclinándose ligeramente.
A una distancia prudente, en una depresión natural de la duna, yacía una figura humana. Pero a los ojos de las mujeres no parecía un hombre. Su piel estaba cubierta de polvo y arena, adquiría un tono pálido y sobrenatural. Su respiración era lenta, casi imperceptible. Su cuerpo, despojado de ropas, marcado por cicatrices largas, algunas antiguas, otras más recientes, parecía casi animal. No tenía pose de guerrero, ni de cazador, ni de viajero. Parecía algo arrojado por la tierra misma. Fue Tayán, la mayor del grupo, quien habló primero. Dicen que el desierto da forma a sus propias criaturas. Su voz no tenía miedo, sino detenida reverencia. En su cultura existían relatos que pasaban de madre a hija, historias antiguas antes incluso de la llegada de los colonos. Uno de esos relatos hablaba de los espíritus de arena, seres nacidos del polvo, enviados para vigilar, castigar o probar el corazón de aquellos que vivían en la tierra roja. La semejanza era inquietante, pero Ayanna, la líder del grupo, no se dejaba llevar fácilmente por supersticiones. Aunque las historias vivían en su alma, también sabía reconocer lo tangible. Se acercó despacio, caminando en silencio para no alterar el aire. Su sombra se proyectó sobre el cuerpo de Elías. Lo observó con calma, con una mirada que no juzgaba, sino que evaluaba. Su respiración, sus heridas, sus cicatrices, todo decía una historia. «Está vivo», dijo finalmente. Las otras mujeres intercambiaron miradas nerviosas. Vivir no significaba ser humano para ellas. Muchas cosas vivían en el desierto. Si fuera espíritu, dijo Tayane, no respiraría. Y si fuera una bestia, añadió otra, ya habría despertado para defenderse. Nayala se inclinó un poco más, observando las marcas que recorrían el pecho y la espalda del hombre. No eran marcas de accidente, no eran heridas recientes, eran cicatrices que contaban cosas que ninguna tormenta podía explicar. Quizá fue hombre, susurró la joven, y el desierto lo reclamó. Ayanna no respondió. Su deber no era interpretar símbolos, sino proteger a su gente. Si este ser, hombre, espíritu o bestia, representaba una amenaza, debía saberlo. Y la única forma de saberlo era mantenerlo con vida. «Lo llevaremos», ordenó. Varias de las mujeres dudaron. Una cosa era encontrar rastros, otra era cargar aquello que no entienden. Pero Ayanna no necesitaba repetir. Su palabra bastaba. Cortaron ramas, tensaron pieles y formaron una camilla improvisada. Sus movimientos eran rápidos y silenciosos, como si estuvieran siguiendo un ritual que se había practicado 1000 veces. Cuando levantaron el cuerpo de Elías, notaron lo liviano que era bajo toda aquella fortaleza aparente. La sed, el calor y el viento lo habían vaciado casi por completo. Mientras lo cargaban entre ellas, Nayala lo observaba con una mezcla de temor y fascinación. Había en él algo que no podía nombrar. No era fuerza, no era belleza, era historia, algo que venía antes de él mismo. Ayanna caminaba al frente, marcando el paso hacia el campamento. Pero antes de dejar la duna atrás, miró una última vez hacia el horizonte, donde la tormenta se había disipado. No dijo nada, pero su pensamiento era claro. Si el desierto devuelve algo, siempre es por una razón. Y esa razón estaba ahora en sus manos. El camino hacia el campamento apache era silencioso. Solo se escuchaba el susurro leve de la arena deslizándose por las dunas y el crujir suave de la camilla improvisada mientras las mujeres transportaban el cuerpo de Elías. Cada una de ellas caminaba con paso firme, acostumbradas a cargar más peso que el suyo propio, acostumbradas a la dureza de la tierra que llamaban hogar. Pero el silencio no era natural esta vez. Era un silencio tenso, lleno de dudas y preguntas que ninguna se atrevía a pronunciar en voz alta. Ayanna, la líder, caminaba al frente. Su expresión era firme, pero su mente estaba despierta, alerta. Ella no temía al hombre que cargaban, pero tampoco lo subestimaba. Había visto demasiadas cosas para creer que el destino actuaba sin intención. Detrás de ella, Nayala seguía observando al extraño. Sus ojos jóvenes brillaban con una mezcla de curiosidad y aprensión. Era la primera vez que veía a un hombre así, marcado, quemado, endurecido no solo por el clima, sino por experiencias que se hundían profundamente bajo la piel. «No deberíamos llevarlo a casa», murmuró Tayán finalmente, rompiendo el silencio. Ayanna no se detuvo, pero respondió. «Si lo dejamos aquí, morirá». «Y quizá debe morir», replicó otra mujer con la voz baja, como si temiera que el mismo aire pudiera escucharla. «Si es un espíritu, no pertenece a los vivos. Si es un hombre, ¿qué hombre cruza solo estas tierras? No hay historia buena detrás de eso». Era un argumento sólido. En su mundo, nadie estaba solo sin motivo. La soledad rara vez significaba inocencia. Ayanna respiró hondo, deteniendo el paso por un momento. Se giró para mirarlas. Sus ojos, oscuros y serenos, reflejaban autoridad no por fuerza, sino por convicción. «Escuchen», dijo.
Si fuera un espíritu, no tendríamos poder sobre él. Si fuera una bestia, habría despertado y luchado. Pero sangra, respira, toca la tierra como nosotras. Eso no lo hace digno de confianza, respondió Tayane. No, admitió Ayana, pero lo hace vivo. Aquella palabra pesó en el aire. En la cultura apache, la vida no era algo que se tomaba a la ligera, incluso la vida de un enemigo. Todo lo que respira tiene un propósito, un motivo, un camino que se entrelaza con otros. Matar sin comprender era invitar al desorden. Ayana continuó, lo llevamos no porque sea hombre, no porque sea espíritu, sino porque fue encontrado en nuestro territorio. Y aquello que aparece en el camino del clan se vuelve responsabilidad del clan. El resto de las mujeres bajó la mirada en señal de aceptación, no porque estuvieran plenamente convencidas, sino porque confiaban en ella. Reanudaron la marcha. A medida que avanzaban, Elías comenzó a moverse levemente. No despertó, pero su cuerpo reaccionaba al contacto, al calor, a la sensación de ser cargado. Un murmullo escapó de sus labios, una palabra que ninguna de las mujeres reconoció. Nayala se inclinó tratando de escuchar. Dijo, «Espera», susurró ella. Pero el hombre no hablaba con ellas. Hablaba con algo lejano, tal vez un recuerdo, tal vez una promesa, tal vez un fantasma. Cuando finalmente llegaron al campamento, la luz del sol comenzaba a caer. La aldea no era grande, pero era sólida. Chozas de madera y cuero, sombras de hogueras, herramientas, pieles al sol, y el murmullo tranquilo de la vida cotidiana. Pero en cuanto vieron lo que las mujeres traían, todo se detuvo. Los niños guardaron silencio. Los ancianos se levantaron. Los guerreros que estaban presentes apoyaron las manos en sus armas. Los ojos se clavaron en el extraño. Ayana levantó una mano, firme, ordenando calma. «Fue tomado de la arena», anunció, «y debemos saber qué significa». Un anciano se acercó, caminando lentamente, apoyándose en un bastón. Su rostro estaba marcado por años de sol y sabiduría. Se inclinó sobre Elías sin tocarlo, solo observando. «No es espíritu», declaró finalmente. «¿Cómo lo sabes?», preguntó alguien. El anciano señaló las cicatrices. «Los espíritus no llevan historias en la piel. Este hombre ha sido moldeado por otros hombres». Ayana sintió una chispa de algo que no quería admitir. Solidaridad. Pero el anciano no había terminado. Sin embargo, dijo enderezándose con esfuerzo, «El desierto no devuelve nada sin precio». Un murmullo recorrió el campamento. Ayana asintió lentamente. «Entonces lo vigilaremos y esperaremos a ver qué es lo que vino a buscar». El olor a humo fue lo primero que Elías sintió al volver. No humo amenazante, sino el olor lento y terroso de una fogata que ha ardido por horas. Luego sintió el peso de algo suave sobre él, pieles animales o mantas curtidas por manos expertas. Su piel, antes abrasada y ardiente, ahora estaba fría en algunas zonas y tibia en otras, como si hubiera sido tratada con ungüentos. Pero cuando intentó mover sus dedos, descubrió que su cuerpo no le respondía del todo. Era como si estuviera todavía bajo la arena. Abrió los ojos. La luz era tenue. Estaba dentro de una estructura de madera y cuero. Una choza. La luz de la hoguera en el centro proyectaba sombras de naranjas y rojos sobre las paredes. Y no estaba solo. 3 mujeres se sentaban a su alrededor. No hablaban. No se movían. Solo lo miraban. No había miedo en sus ojos. Tampoco curiosidad infantil. Lo observaban como se observa un río. Algo que puede ser bello, útil o peligroso. Elías tragó saliva, pero la garganta le ardió como brasas. Cuando trató de hablar, solo salió un susurro áspero. «Agua». Las mujeres intercambiaron una mirada. La más joven, la de ojos brillantes, la que lo había observado en el desierto, se levantó sin hacer ruido. Se acercó con un cuenco tallado y lo acercó a sus labios. El agua estaba fresca, pero se sentía como fuego cortante al pasar por su garganta reseca. Elías cerró los ojos bebiendo despacio como quien recuerda otra vez que pertenece al mundo de los vivos. Cuando terminó, la joven regresó a su posición. Seguían mirándolo. Elías se incorporó un poco apoyándose en los codos. Sus músculos protestaron, tensos y rígidos. Sus ojos recorrieron el interior. Sus ropas no estaban. Solo llevaba las mantas sobre la cintura. Su mente comenzó a calcular posibilidades. ¿Estaba preso? ¿Lo habían rescatado? ¿Lo habían tomado como enemigo? Antes de que pudiera preguntar, la entrada de la choza se levantó. Entró Ayana. La líder se movía con la firmeza tranquila de alguien acostumbrado a que el mundo le responda. Su presencia cambió el aire en la habitación. Las otras mujeres inclinaron la cabeza suavemente y se retiraron, dejándolo solo con ella. Ayana se acercó a la hoguera y se sentó frente a él, sin miedo pero tampoco sin confianza ciega.
Durante unos segundos, ninguno habló. Elías fue el primero en romper el silencio. ¿Dónde estoy? Su voz era baja, ronca. Aiyana lo observó con la mirada paciente de alguien que escucha más allá de las palabras. «Estás en nuestro territorio», respondió. «En tierra apache». Elías asintió lentamente, procesando. «Yo no quería entrar. La tormenta». Aiyana levantó una mano para detenerlo. No necesitaba explicaciones. Había visto la verdad en su cuerpo antes que en sus palabras. «La arena quiso tragarte», dijo ella. «La arena no es bondadosa. Si te devolvió hay un motivo». Elías miró sus propias manos aún temblorosas. No entendía si había sido salvado o marcado. «Si me salvaron», dijo con esfuerzo. «Gracias». Aiyana no sonrió. «No lo hicimos para salvarte», respondió. «Te trajimos porque sangraste. Y lo que sangra puede hablar». De nuevo, la sensación de estar siendo observado desde adentro, no desde afuera. No un interrogatorio. Una evaluación. Elías intentó incorporarse más, pero Aiyana lo detuvo con un gesto. «No fuerces el cuerpo. Está débil». Él obedeció. No por sumisión, por respeto. Un silencio se extendió entre ambos, pero no era incómodo. Era un puente, dos mundos que se movían alrededor del otro, tanteando los límites. Aiyana habló de nuevo con calma. «Dime tu nombre». Elías respiró profundo. Dar el nombre era dar la historia. Elías. Solo Elías. Aiyana asintió. Lo repitió en su lengua, suavizando los sonidos. El jazz. El nombre cambió en su boca. Se volvió más redondo, más vivo. Luego ella se levantó. «Mañana hablaremos más», dijo. «Cuando la luna esté alta, evaluaremos tu camino». Se dirigió hacia la salida, pero antes de irse miró atrás. «Y escucha. Si intentas huir, el desierto no te devolverá 2 veces». Salió. Elías quedó solo con el fuego, el silencio y el peso de una verdad que el viento había susurrado desde la arena. No estaba allí por accidente, el desierto lo había elegido. Y las mujeres apaches decidirían qué significaba eso. El amanecer llegó sin sonido, como lo hace en los lugares donde la vida aprende a no hacer ruido para sobrevivir. La luz filtraba suavemente a través del cuero tensado de la choza, dibujando sombras largas y cálidas sobre el suelo terroso. Elías abrió los ojos lentamente, sintiendo la rigidez de sus músculos, la piel todavía sensible, aunque ya no ardiente. No estaba atado. No lo vigilaban directamente, pero no era libre. Al intentar levantarse, descubrió que el cuerpo aún protestaba. Sus costillas dolían como si la tormenta hubiera entrado en ellas y las hubiera golpeado desde adentro. Aún así, logró ponerse de pie, apoyándose en un poste de madera clavado en el centro de la choza. Cuando salió al exterior, el campamento lo recibió con una quietud tensa. Los niños que jugaban cerca de una hoguera se detuvieron en seco al verlo. Sus ojos se agrandaron, no con miedo, sino con la misma fascinación con la que se observa a un animal extraño en el borde del bosque, algo desconocido, digno de cuidado. Las mujeres mayores murmuraron entre ellas apenas moviendo los labios. Algunas lo estudiaban, otras lo juzgaban. Los hombres no estaban todos presentes. Muchos estaban de caza o patrulla, pero los pocos que sí estaban lo miraban de frente, sin pestañear. Sus manos reposaban cerca de cuchillos, hachas o lanzas. No amenazaban, pero advertían. No era prisionero, pero estaba rodeado de fronteras visibles e invisibles. A poca distancia, Nayala, la joven de ojos curiosos, lo observaba mientras trenzaba fibras de agave. Su mirada era diferente. No contenía temor ni juicio. Contenía preguntas. Elías intentó acercarse, pero su paso aún era inestable. Ella se levantó por reflejo, como si para protegerse o respetar el espacio. No retrocedió, pero tampoco avanzó. «No quiero causar problemas», dijo él con voz baja, marcando cada palabra, consciente de la fragilidad del momento. Nayala inclinó la cabeza, intentando comprender. Sus ojos buscaron primero, y luego sus labios formaron con esfuerzo. «No, problema». El acento era suave, arrastrado, una mezcla de su lengua con los sonidos que había aprendido a imitar. Antes de que pudieran decir más, una figura se aproximó. No con prisa, no con violencia, pero con presencia poallana, pues su sombra cayó entre ellos. «No hables todavía», dijo ella en tono neutral, como quien no regaña pero marca el terreno. Elías asintió. No era orgulloso, no era terco. Sabía reconocer liderazgo cuando lo veía, y sabía que en ese lugar su voz había que ganarla, no exigirla. Aiyana lo observó unos segundos en silencio, analizando la postura de sus hombros, la forma en que respiraba, la dirección de su mirada. Para ella un hombre se conocía más por lo que callaba que por lo que decía. «Ven», ordenó finalmente. Lo llevó a la linde del campamento, donde crecía un pequeño conjunto de plantas medicinales. Aiyana tomó una hoja gruesa,
La partió con los dedos y extendió la savia sobre la piel aún irritada de Elías. Él no se movió, ni retrocedió ante el toque. «No temes», dijo ella. «Temo muchas cosas», respondió él. «Solo sé cómo esconderlo». Ayanna no sonrió, pero algo en su mirada cambió. «Eso puede ser sabiduría, o puede ser una máscara», dijo ella. «Aún no sé cuál eres, yo tampoco», admitió él. Un trueno silencioso pasó entre ellos, no de palabras, sino de entendimiento. No eran enemigos, pero tampoco aliados. Ayanna terminó de aplicar la medicina y limpió sus manos con arena como era costumbre. «Las mujeres creen que el desierto te dio forma», dijo. «Los ancianos creen que llegaste con una deuda. Los guerreros piensan que podría ser enemigo». «¿Y tú?», preguntó Elías. Ayanna levantó la mirada hacia el horizonte como si su respuesta no estuviera en él, sino en el viento. «Yo creo que nadie sobrevive a la arena sin un propósito». El silencio volvió, pero esta vez no pesaba. Era un silencio que sembraba. Sin embargo, mientras los dos hablaban frente al viento en el extremo opuesto del campamento, un mensajero llegaba agitado, cubierto de polvo. Su caballo exhausto traía noticias. Noticias de hombres armados acercándose a territorio apache, hombres que buscaban algo, o a alguien, y la desconfianza que flotaba entre Elías y la tribu estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso. La noche había caído sobre el campamento como un manto pesado de silencio y brasas. El viento del desierto se movía lento, casi respetuoso, como si supiera que algo sagrado estaba ocurriendo entre aquellas tiendas de piel y madera. En una de las más grandes, iluminada por el suave parpadeo del fuego interior, Ethan yacía sobre una manta de cuero, aún débil, aún prisionero, pero ya no encadenado. Las mujeres apaches lo habían visto desnudo y marcado. Lo habían llamado monstruo, espíritu errante, bestia del desierto. Pero ahora él estaba ante ellas como un hombre roto, el tipo de hombre que el desierto no mata, pero tampoco deja intacto. Naele se sentó frente a él con un cuenco de barro lleno de un ungüento oscuro que olía a raíz amarga. No lo miraba con miedo ni con rechazo. Lo miraba con algo que Ethan no esperaba de nadie, inquieta compasión. «No debes moverte», le advirtió con voz baja. Él asintió, aunque el dolor que le recorría el pecho le hacía temblar. La herida no era solo física. Había sangre seca en su piel, quemaduras por el sol, surcos donde el agua lo había abandonado. Era un hombre desgarrado por dentro y por fuera. Naele hundió los dedos en el ungüento y lo aplicó sobre la piel erizada del vaquero. Ethan apretó los dientes. El ardor era como si el fuego mismo se hubiera metido bajo su carne. «¡Ah!», jadeó girando la cabeza intentando aguantar. «Calla», susurró ella. «Si gritas, vendrán las otras y te creerán débil». Ethan no sabía si eso era una amenaza o un consejo, pero en ese momento entendió que para ella importaba. Y decidió aguantar. Sus manos eran firmes pero suaves. No había odio en sus movimientos, solo concentración. El silencio entre ellos se volvió espeso. «¿Por qué? ¿Me viste diferente?», preguntó él al fin con dificultad. «Cuando todas me llamaron bestia, tú no». Naele no respondió de inmediato. Limpió otra parte de su piel con una delicadeza casi peligrosa. «Porque yo también fui llamada algo que no era», dijo al fin sin levantar la mirada. Ethan la miró. No sabía nada de ella, pero esa frase contenía la clase de dolor que no se inventa. «¿Qué te hicieron?», preguntó sincero. Ella se detuvo. Lo miró directo a los ojos, y por la primera vez, Ethan sintió que veía no a una guerrera, sino a una mujer con cicatrices invisibles. «Cuando tenía 12 años, comenzó, un hombre blanco llegó a nuestro territorio diciendo que venía en paz. Traía regalos, risas, palabras dulces. Nos enseñaron a no temerle. Y una noche me tomó para sí, me robó. Me llamó regalo del destino». Ethan se quedó helado. «Intenté escapar, pero me siguió hasta el desierto. Dijo que yo le pertenecía, como si fuera un animal, como si yo no pudiera decir no». Su voz no temblaba, pero algo en sus ojos se rompía al recordarlo. «Lo maté, con mis propias manos». El aire se volvió pesado como si el fuego también escuchara. Ethan no sabía qué decir. Solo asintió, no con lástima sino con reconocimiento. Ella también había sobrevivido a algo que debería haberla destruido. «Cuando te vimos en la arena», continuó ella, «pensé que eras como él. Otro hombre marcado por la violencia. Otro que solo sabe tomar, poseer, destruir. Pero tú no peleaste para escapar. Dejaste que te trajeran aquí con vida. Eso no lo hace una bestia». Ethan miró al fuego. «No me dejaron muchas opciones», respondió. «Siempre existen opciones», replicó ella. «Tú elegiste no matar». Él la miró. Sus ojos verdes brillaban como espejos nocturnos. No había juicio en ellos, solo una certeza inexplicable. Afuera, el campamento estaba tranquilo.
Las mujeres creían que habían capturado algo peligroso, pero Nahele sabía, o quería creer, que no era así. Con un suspiro, ella terminó de aplicar el ungüento y cubrió la herida con un vendaje de algodón ligero. «Si quieres vivir», dijo mientras se levantaba, «deberás demostrarles que no eres lo que creen». Ethan la observó, su cuerpo aún dolorido, su alma aún más. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué crees que soy?». Nahele se detuvo antes de salir. Sus labios apenas se movieron. Un hombre que está a punto de descubrir qué significa pertenecer a algo, o a alguien, y luego se fue, dejándolo con una sola verdad vibrando en su pecho. La verdadera bestia nunca había sido el cuerpo, sino lo que estaba aún por despertar. El amanecer llegó sin permiso, tiñendo el horizonte en tonos de cobre y vino viejo. Ethan despertó con un dolor profundo en el costado, pero ya no era el dolor ardiente de la herida abierta. Era un dolor más lento, más pesado, el tipo que se queda cuando uno comienza a sanar. El ungüento de Nahele había funcionado. Fuera de la tienda escuchaba pasos, risas apagadas, el sonido rítmico de piedras golpeándose entre sí para afilar puntas de flecha. El campamento vivía, respiraba, como si cada mujer que lo habitaba fuera una vena que lo mantenía latiendo. Pero cuando Ethan se incorporó, vio dos mujeres jóvenes sentadas frente a la entrada, con lanzas cruzadas entre ellas. No eran guardias por fuerza, eran guardias por miedo. Él salió de todos modos. El aire fresco del desierto le pegó en el rostro, y de pronto todos los ojos se giraron hacia él. No había palabras, solo miradas, miradas que pesaban, miradas que lo medían, miradas que preguntaban si debía seguir respirando entre ellas. Una anciana con cabello blanco trenzado hasta la cintura habló, sin necesidad de levantar la voz. «Te mantienes en pie. Eso dice algo», dijo, «pero todavía no dice qué eres». Ethan no respondió. Sabía que en aquel lugar la boca mentía más que el cuerpo. La prueba silenciosa a lo lejos. Nahele estaba junto al río estrecho que bordeaba el campamento, inclinada sobre una piel extendida y lavada. No lo miró de inmediato, pero sabía que él estaba allí. Lo había sentido. Quizás siempre lo hacía. «Hoy no hay vendas nuevas para ti», dijo, sin levantar la cabeza. «No las necesito», respondió Ethan. «Mentiroso», sonrió ella. Muy apenas Ethan se acercó a ella y se sentó lentamente en la arena. No la tocó, no la invadió, solo la miró. Y fue justo eso lo que captó la atención de las demás. Las mujeres esperaban otra cosa. Esperaban que él intentara tomar, dominar, imponer su voluntad como tantos hombres que habían visto antes. Que repitiera la historia que conocían de memoria. Pero él solo se sentó, sin reclamar espacio, sin exigir respuesta. Y por primera vez, el campamento escuchó el silencio de un hombre sin armas. La conversación inesperada. «¿Por qué estás tan callado, Ethan?», preguntó Nahele mientras enjuagaba la piel. Él observó el agua correr entre sus dedos. «Porque en el desierto aprendí que el que habla demasiado muere primero». Ella exhaló divertida. «¿O porque no sabes qué decir entre mujeres que no necesitan tu permiso para existir?». Él no se defendió. Solo dijo, «Eso también». Nahele lo miró entonces. Ese tipo de mirada que no busca palabras sino intenciones. «Dime», susurró ella, «¿qué buscabas allá afuera? ¿Por qué estabas solo en la arena?». Ethan se quedó quieto. La verdad era simple y por eso dolía. No tenía a dónde volver. La respuesta no era trágica. Era peor. Era real. Una sombra en el horizonte. El murmullo del campamento cambió, como si el viento mismo hubiera advertido algo. Las mujeres tomaron sus armas. Todos los cuerpos se tensaron. Ethan sintió ese cambio profundo, el cambio de la calma a la alerta. Lo había sentido antes en emboscadas, en noches donde la luna se ocultaba porque sabía lo que estaba por venir. Nahele se puso de pie. «Se acercan jinetes», dijo una mujer, desde una colina baja. «3, sin bandera. Eso nunca eras». Bueno, Ethan también se levantó, cojeando apenas. La anciana con el cabello blanco lo vio. Lo midió otra vez. «Si eres bestia, hoy lo sabremos», dijo. Ethan no preguntó por armas. No necesitaba una. Fatiga, heridas, hambre. Todo desapareció. Lo que quedaba era instinto, pero Nahele puso una mano sobre su pecho. «Si peleas por ti mismo», susurró, «seguirán temiéndote. Si peleas por nosotras, podrías empezar a pertenecer». Él la miró. Y ahí estaba, la prueba, la oportunidad, el riesgo de convertirse en algo más que un sobreviviente. No por fuerza, sino por elección. Ethan respiró hondo. «Dime a quién debo enfrentar», dijo. Nahele no sonrió esta vez, solo asintió. «A los que vienen buscando sangre». Y juntos caminaron hacia el borde del campamento, donde la historia decidiría si él seguía siendo bestia o empezaba a convertirse en leyenda.
El horizonte temblaba bajo el calor, como si la propia tierra sudara. 3 figuras montadas se acercaban lentamente, sin prisa, sin cuidado. Esa clase de paso no lo daba un viajero. Lo daba quien no teme ser visto. Las mujeres apaches formaron un semicírculo frente al límite del campamento. Nadie gritaba, nadie daba órdenes. No lo necesitaban. Cada una sabía su lugar, su arma, su respiración. Ethan caminó entre ellas, no para ponerse delante, no para actuar como salvador, sino para estar presente. Nahele iba a su lado. Su presencia era un ancla, un faro, una espada envainada que nadie debía olvidar. La anciana de cabellos blancos levantó la mano. Era la señal silenciosa para esperar. Los jinetes se detuvieron frente a ellos. El polvo cayó lentamente como nieve sucia, dejando ver los rostros. No eran soldados, no eran mercenarios. Eran hombres que conocían el desierto y sabían hacer daño allí. «Buscamos a una mujer», dijo el que iba al frente, con una voz ronca y seca como una piedra olvidada bajo el sol. Nadie respondió. «Una joven apache. Peleó. Huyó. Mató a uno de nosotros». Sus ojos recorrieron el grupo como cuchillos. «Sabemos que está aquí». Nahele no se movió, pero su respiración se clavó en Ethan. El hombre que hablaba tenía una cicatriz como un relámpago torcido cruzándole la mejilla. Sus manos estaban curtidas y su caballo respiraba con enojo. Era el tipo de hombre que no conocía el Nuizan lo reconoció sin esfuerzo. Ese era el que había marcado la vida de Nahele. Este no venía buscando justicia. Venía a repetirla, a reclamar propiedad. Como si un cuerpo pudiera pertenecerle a alguien. Ethan habló antes de pensarlo. «No hay nadie aquí para ti». Los ojos del líder se posaron en él, lentamente, como si estuviera decidiendo si valía la pena matarlo donde estaba. «No hablo contigo», respondió el hombre. «Estoy hablando con ellas». Las mujeres se mantuvieron quietas. Ni una pestaña cayó. Ethan sintió algo en su interior. No era rabia, no era orgullo. Era algo mucho más simple. Límite. El límite que un hombre traza cuando decide no abandonar a alguien que ha sufrido lo mismo que él. «Deberías dar la vuelta», dijo Ethan. «Nadie aquí te debe nada». El hombre sonrió, pero no con humor, con hambre. «¿Y tú quién eres?», preguntó. Ethan abrió la boca para responder, pero Nahele habló primero. Su voz fue tranquila, firme, inquebrantable. «Él es el hombre que vivió, y tú eres el que morirá si no te marchas». Un murmullo cruzó el aire como un trueno retenido. No era provocación, era sentencia. El jinete rió, escupió a un lado, y sin aviso bajó la mano hacia su revólver. Pero Ethan ya se movía, no por entrenamiento, no, por valentía, sino porque el cuerpo reconoce la amenaza antes de que la mente la entienda. Tomó una lanza que descansaba en el suelo, la lanzó. La lanza cortó el aire como si hubiera nacido para él. No apuntó al corazón, no apuntó a matar. Ethan apuntó al arma, la punta. Atravesó la mano del jinete justo cuando éste sacaba el revólver. La sangre brotó caliente, espesa. El hombre gritó con furia salvaje, cayendo del caballo. Las mujeres levantaron sus armas, listas, pero Ethan levantó la mano. Un gesto. No, no todavía. El hombre herido se arrastró, respirando como un animal acorralado. Miró a Nahele. Ethan punta a las mujeres y entendió no, porque se lo hubieran explicado, sino porque la realidad era más fuerte que su voluntad. El tiempo en que él decidía sobre ella había terminado. Los jinetes restantes lo sujetaron tembloroso, derrotado no por violencia final, sino por la imposibilidad de seguir siendo lo que era. Se dieron la vuelta y se fueron. No. Hubo gritos de victoria, no hubo celebración, solo silencio. El silencio profundo, que sucede cuando una historia cambia de dirección. Nahele exhaló, no lloró, no sonrió, solo cerró los ojos. Ethan se acercó, ella no lo abrazó, él no la tocó, pero algo invisible pasó entre ambos, algo que no necesitaba nombres. La anciana habló al fin. «Hoy dejaste de ser bestia», dijo. «Pero aún no eres uno de nosotros». Ethan asintió. «Entonces enséñenme». Y el día siguió adelante, pero nada en ese campamento volvió a ser igual. Esa noche el campamento no celebró. No hubo danzas alrededor del fuego ni cantos de victoria. La amenaza que había llegado no era una guerra ganada. Era un pasado que había vuelto para recordarles que la tranquilidad era un lujo prestado. Pero algo sí había cambiado. Las mujeres ya no miraban a Ethan como bestia. Ahora lo miraban como pregunta. ¿Quién era ese hombre que había lanzado una lanza no para matar, sino para impedir muerte? ¿Quién era ese forastero que había puesto su vida como barrera? ¿Quién era ese que no había pedido nada a cambio? La respuesta aún no tenía forma, pero esa noche
Todos sabían que él sería parte del destino del campamento. Para bien o para mal, el consejo bajo la luna, la anciana, llamada Isha, reunió a las mujeres alrededor del fuego mayor. Ethan fue permitido estar, pero detrás de Nahele, como una sombra sin voz. No era marginado, no era aceptado. Estaba en ese espacio incierto donde caminan los que todavía están siendo pesados por el destino. Isha tomó un puñado de polvo rojo y lo dejó caer sobre la llama. El fuego cambió de color, volviéndose carmesí profundo. El desierto habla, dijo. Y cuando el desierto habla, debemos escuchar. Todas cerraron los ojos. Incluso Nahele, menos Ethan, él observaba, estudiaba, no desde la curiosidad, sino desde el respeto. La voz de Isha era un río lento. El espíritu que tomaba lo que no era suyo ha sido ahuyentado, pero dejará rastros, como una huella en la arena que el viento no borra de inmediato. Nahele apretó las manos en su regazo. No regresará, dijo ella. Aunque su voz no era tan firme como pretendía, Isha la miró. La sombra de un hombre como ese no es él, sino lo que cree merecer. Y los hombres que creen poseer a otros siempre regresan por lo que creen suyo. El silencio se volvió denso. Ethan sintió un nudo en el estómago. Sabía que Isha tenía razón. Sabía que la herida que había visto en la mano del jinete no era final. Era comienzo. El tipo volvería. Traería más. Y esta vez no habría advertencia. Nahele y la verdad callada. Cuando el consejo terminó, Nahele se alejó del fuego. No corriendo, no escapando, solo caminando como alguien que necesitaba que la noche la escuchara. Ethan la siguió a distancia, no por curiosidad, por instinto. Ella se detuvo cerca de un peñasco donde el viento cantaba como un lamento. No debiste intervenir hoy, dijo sin mirarlo. Ethan apoyó la espalda contra la roca, cuidando su herida. Si no lo hacía, te habrían llevado. Nahele lo miró y en sus ojos había cansancio, profundo y antiguo. No lo entiendes. El problema no es que él venga por mí. El problema es lo que se desatará cuando vuelva. Esta vez traerá armas, traerá hombres, tal vez soldados, tal vez mercenarios. Y contigo aquí pensarán que nos hemos aliado con un hombre blanco. Eso para ellos es traición. Ethan respiró hondo. El viento golpeaba su rostro, seco, cortante. ¿Quieres que me vaya?, preguntó. Nahele bajó la mirada. La respuesta no fue fácil, porque la verdad era que sí. Y no. Si te vas, dijo ella lentamente, vivirás. Si te quedas, tal vez no. Él la observó. Tú estuviste sola cuando pasó lo tuyo, dijo Ethan. Yo también lo estuve. Y aunque no sé qué destino tenga aquí, sé lo que es no tener a nadie. Se inclinó hacia ella sin tocarla. No pienso dejarte sola de nuevo. La respiración de Nahele se rompió un poco. No en llanto, no en debilidad, en reconocimiento. No necesito ser salvada, susurró. Lo sé, respondió Ethan. Por eso vale la pena quedarme. Ella cerró los ojos. Y por primera vez no para contener dolor, sino para aceptar algo que la asustaba más que cualquier amenaza. Que alguien la viera, que alguien la eligiera, sin querer poseerla. El desierto. Decide la luna alcanzó el punto más alto, y en ese silencio de plata pura se escuchó algo a lo lejos, un tambor, un eco, un presagio. No eran enemigos, era una señal, un llamado. Isha salió de su tienda y dijo con voz que atravesó el campamento: mañana el espíritu de arena hablará. Y él, señaló a Ethan, será juzgado. Si pertenece aquí, el desierto lo dirá. Nahele lo miró, el corazón golpeando como caballo asustado. Ethan no retrocedió, no preguntó, solo dijo: entonces escucharé, porque a veces un hombre no se convierte en leyenda por lo que hace, sino por lo que acepta enfrentar. La madrugada llegó fría, casi imposible de creer bajo un desierto que por el día ardía como metal fundido. Un viento gris arrastraba arena fina que se pegaba a la piel como si quisiera marcarla. Ethan despertó antes de que la luz tocara el horizonte, no porque alguien lo hubiera llamado, sino porque el silencio lo había invitado. Nahele estaba fuera de la tienda esperándolo. No vestía ornamentos. No llevaba pintura en el rostro. Solo su mirada seria y firme, como si las palabras fueran innecesarias. Hoy caminarás solo, dijo ella. Ethan asintió. No preguntó a dónde. Sabía que si el desierto era quien debía juzgarlo, entonces no habría mapas, caminos o guías. Solamente dirección interna. Esa brújula silenciosa que vive detrás de los huesos. Las demás mujeres se reunieron en un círculo ancho. Algunas tenían los brazos cruzados. Otras observaban con una mezcla de recelo y curiosidad. La anciana Isha se adelantó, cargando una vasija de arcilla con ceniza grisácea. Este es el rito del hombre que camina, declaró Isha. El que entra como extraño debe entregar su nombre, su fuerza y su memoria al desierto.
Si regresa, lo hará como alguien cuya vida no le pertenece solo a él, sino a aquellos que caminan a su lado. Ethan respiró hondo. No tembló, no habló, solo escuchó. Isha avanzó hacia él y con un dedo cubierto en ceniza trazó una línea vertical en su frente. Hasta ahora ha sido Ethan, hijo de la arena, herido por la tierra, perseguido por la soledad. La ceniza cayó en su pecho. Pero el desierto no reconoce nombres antiguos. Hoy camina sin identidad. Ethan sintió algo apretarse en su interior. No miedo, sino desnudez profunda. Nahele dio un paso al frente. Sus manos temblaban apenas, aunque su expresión era firme. «Pon tus manos aquí», dijo ella, colocando las suyas sobre una roca plana y negra. Ethan obedeció, y Nahele colocó las suyas encima, cubriéndolas. Fue la primera vez que lo tocaba sin necesidad del ritual de sanación, sin cautela, sin máscaras. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos recordaran lo que se había construido en silencio entre ellos. «Que el desierto vea lo que yo vi», susurró ella. Entonces, Isha entregó a Ethan un pequeño saco de cuero. Dentro hay 4 cosas: piedras para el recuerdo, hierbas para el espíritu, sal para la sangre y polvo para la verdad. Su voz era grave, antigua. Debes caminar hasta que tu sombra desaparezca en la luz. No debes mirar atrás. No debes correr. Si regresas antes del anochecer, habrás fracasado. Si no regresas al amanecer de mañana, habrás muerto. Silencio. El tipo de silencio que no pide ser explicado. Ethan miró una vez más el campamento. No con despedida, sino con aceptación. Nahele sostuvo su mirada. No dijo nada. Y en ese silencio estaba todo. El desierto como tribunal. Ethan avanzó. Primero la arena era suave. Luego se volvió gruesa. Luego caliente. El sol creció y subió, lento pero inevitable. Su cuerpo dolía pero no se rompía. Había caminado mucho antes en su vida, de presiones, de dolores, de guerras sin nombre. Pero esta caminata era diferente. Aquí, la lucha no estaba afuera, era contra lo que llevaba dentro. Los recuerdos regresaron como espejismos. Su padre cayendo sobre la tierra seca después de una pelea sin sentido. Su madre llorando sin agua. Él caminando por primera vez hacia ningún lugar porque nadie lo había enseñado a quedarse. Su pecho ardía, sus pies sangraban. La sal del saco la dejó sobre sus labios cuando el calor empezó a marearlo. Las hierbas las masticó para no desvanecerse. Las piedras las sostuvo como anclas. El polvo esperaría. A veces miraba el cielo y se preguntaba si lo estaban observando. Si Nahele pensaba en él. Si Isha esperaba su regreso para juzgarlo, no para recibirlo. Y en ese pensamiento se dio cuenta. No caminaba para pertenecerles. Caminaba para dejar de huir. Cuando el desierto responde, el sol comenzó su descenso, lento pero seguro. La línea de la sombra de Ethan se deformó sobre la arena. Y cuando estuvo a punto de caer, cuando el cuerpo quería detenerse, arrodillarse, rendirse, vio algo, una figura, pequeña, sentada sobre una roca negra, esperándolo. Nahele. No se movió hacia él. No rompió el ritual. Solo dijo con la voz exacta que él necesitaba. No vuelvas como el hombre que fue arrojado al desierto. Vuelve como el que eligió quedarse. Y se fue, no para salvarlo, sino para permitirle salvarse a sí mismo. Ethan miró el saco, sacó el polvo, lo dejó caer sobre su pecho, y el viento lo llevó, como si el desierto lo aceptara, como si por primera vez en su vida, Ethan ya no estuviera solo. Cuando Ethan regresó, el amanecer apenas había comenzado a abrirse. La luz era débil, un suspiro naranja deslizándose por el horizonte, suficiente para revelar contornos pero no detalles. Las mujeres apaches estaban despiertas, algunas afilando cuchillas, otras avivando el fuego. Nadie dormía en un día donde el destino se pronunciaba. El campamento estaba en silencio cuando lo vieron, no porque esperaran un héroe, no porque lo recibieran como un hermano, sino porque nadie pensó que volvería caminando. La arena marcaba sus piernas como si fueran tatuajes hechos de viento y dolor. Su piel estaba cubierta de polvo, sudor seco y sangre leve. Sus pasos eran lentos, pero no por debilidad. Era la marcha de alguien que conocía la tierra y se conocía a sí mismo. Nahele lo vio primero. No corrió hacia él. No lo llamó por su nombre. Solo inhaló, como si su corazón hubiera estado detenido toda la noche y, al verlo, finalmente pudiera latir. Isha se levantó frente a él, apoyada en su bastón, la trenza blanca cayendo sobre su hombro como el brazo de un río viejo. «Has regresado», dijo ella. Ethan no respondió. No se inclinó. No habló. Solo sostuvo su mirada. Lo que decía era claro. El desierto no lo había devorado, lo había devuelto. Isha alzó las manos y el campamento entero formó un círculo alrededor de él.
Dime, declaró la anciana, ¿qué viste allá donde la arena guarda nombres que los hombres han olvidado? Ethan cerró los ojos por un momento. Su voz salió ronca, áspera, pero verdadera. Me vi a mí mismo, respondió. Vi lo que queda cuando uno deja atrás el miedo de estar solo. Isha asintió satisfecha. ¿Y a quién viste caminando contigo? Ethan levantó la cabeza. Miró a Nahele. A quien no necesita ser salvada, pero que merece no estar sola. Un murmullo estalló entre las mujeres. No era disgusto. No era acusación. Era reconocimiento. Nahele sintió que algo cálido y peligroso le subía al pecho. No lágrimas. No debilidad. Era aceptación. Isha volvió a hablar, esta vez para el campamento. El desierto lo devolvió vivo. No porque se lo debiéramos. No porque lo necesitáramos. Sino porque algo en él ya pertenece aquí. Las mujeres intercambiaron miradas. Algunas aún dudaban. Otras ya habían visto suficiente. Desde hoy, continuó la anciana, no es bestia, no es enemigo, no es extranjero. Una pausa. El viento arrastró polvo entre todos. El sol ascendió un poco más. Es aquel que camina con nosotros. No era un título grandioso, no era una corona. Era una verdad, la única que importaba. El fuego y el nombre nuevo Nahele se acercó a Ethan, despacio, como si cada paso fuera una pregunta. Cuando estuvo cerca, levantó la mano y tocó su frente, justo donde Isha había trazado la ceniza antes de su marcha. El desierto te quitó tu nombre, susurró. Ahora debemos devolverte uno nuevo. Ethan esperó. No pidió, no ofreció, solo escuchó. Nahele lo miró con los ojos de quien ha visto demasiadas tormentas y ha sobrevivido a todas. Te llamarás Jaheya, dijo. Significa, el hombre que volvió cuando nadie vuelve. El Humalo Sacient. Nombre cayó como fuego suave. No ardía, iluminaba. Ethan cerró los ojos, no porque necesitara aceptarlo, sino porque ya lo había hecho antes de escucharlo. Pero la historia no espera. Paz. Las mujeres comenzaron a dispersarse, retomando sus tareas. Isha se retiró a su tienda. Todo parecía calmo, como si el mundo hubiera sido colocado en su lugar. Pero Nahele sabía que la calma jamás era final. Ella miró hacia el horizonte, hacia donde la arena parecía infinita. Él volverá, dijo, sin mirar a Ethan. Ethan no necesitó preguntar quién. Lo sé, y esta vez, continuó ella, no vendrá con 2 jinetes más. Vendrá con todos los que pueda comprar o amenazar. Ethan respiró hondo. No hubo temor en su rostro, solo decisión. Entonces estaré listo. Nahele finalmente lo miró. No estarás listo solo. La palabra solo no era pequeña, era promesa, era alianza, era comienzo. Y el viento del desierto, esa voz antigua que nunca miente, pareció responder, esto no termina aquí. La noche había caído por completo sobre el campamento apache. Las fogatas ardían con un resplandor suave, creando reflejos que danzaban sobre las pieles tensadas de las tiendas y el polvo rojizo del suelo. El viento llevaba consigo aromas de salvia, humo y tierra caliente. Era una noche tranquila, pero para Elías y Naya significaba mucho más que eso. Era la noche en que decidirían qué serían para el uno y el otro, y qué destino seguirían. Elías se sentaba a cierta distancia del círculo principal, donde las mujeres cantaban una canción lenta y profunda. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, y su cuerpo ahora estaba cubierto con una manta de piel suave que las mujeres le habían tejido días atrás. Ya no parecía un extraño, ya no parecía una bestia, pero tampoco se sentía completamente hombre. Dentro de él había una turbulencia nueva, algo que no había sentido jamás en su vida en el rancho, ni en las tabernas, ni en las largas noches solitarias viajando por el desierto. Era la sensación de pertenecer a algo, o tal vez de estar al borde de perderlo. Naya se acercó lentamente con pasos silenciosos. Ella llevaba el cabello trenzado con plumas nuevas, símbolos de valentía y renacimiento. Frente a los demás, ella ya lo había defendido. Había dicho su palabra, y en el mundo apache la palabra tenía peso, tenía raíz. Ella se sentó junto a él sin tocarlo aún. Hoy hablaron los ancianos, dijo ella con voz suave. Elías tragó saliva. Había esperado este momento todo el día. Había visto cómo los ancianos lo observaban, cómo medían su comportamiento, su fuerza, su silencio, su manera de mirar a Naya. No eran jueces crueles, pero eran sabios. No permitirían que un desconocido se llevara a una mujer valiosa sin comprender lo que eso significaba. ¿Y qué dijeron?, preguntó él, aunque una parte de él temía la respuesta. Naya lo miró. Sus ojos reflejaban las llamas del fuego, tan cálidos, tan vivos. Dicen que tú tienes un corazón que escucha, respondió ella. Y eso es raro, entre nuestros hombres y entre los tuyos. Elías bajó la mirada. No esperaba esas palabras. Pero también dijeron algo más, añadió ella. Él levantó la cabeza lentamente.
Dijeron que el corazón que escucha también debe hablar. Y tú has guardado silencio. No sabemos qué deseas. No sabemos si deseas quedarte o huir. Elías sintió un peso sobre el pecho, no porque fuera injusto, sino porque era verdad. Todo este tiempo, él había sido cuidado, protegido, enseñado a vivir de una forma distinta. Le habían ofrecido algo que jamás imaginó. Un hogar donde no era el sirviente de nadie, ni un extraño, ni un hombre marcado por el pasado. Pero para aceptar ese hogar, debía aceptar también a Naya, y aceptarla no como recompensa, no como salvación, sino como destino compartido. Se quedó callado unos instantes. El viento silbó entre las ramas de los enebros. Las hogueras crepitaron. No sé cómo amar a alguien, confesó finalmente. No sé cómo ser parte de algo. Naya no mostró sorpresa, solo entendimiento. Amar no es saber, dijo ella. Amar es elegir, cada día, cada amanecer, como la flecha que elige volar hacia adelante. Elías cerró los ojos. Las mujeres lo habían visto desnudo aquel primer día y habían creído que era una bestia del desierto, salvaje, inhumano, peligroso. Pero ahora, sentado allí, la bestia no era su cuerpo. Era el miedo dentro de él, el miedo a perder algo por primera vez desde que era niño. Tomó aire. Si me aceptan, dijo él. Si tú me aceptas, yo me quedaré. Naya no sonrió, no saltó, no lloró. Solo puso su mano sobre la suya, firme, serena, como una raíz enlazándose con otra. Entonces no eres bestia, dijo ella. Eres hombre, mi hombre. Y en la distancia, como si la noche también escuchara, un coyote aulló hacia la luna, anunciando el comienzo de un nuevo destino.